Bienvenidos todos, muy buenos días. A nombre de Interconsulting Latam, que es la compañía que dirigimos y que organiza este tipo de webinars mensualmente y en forma gratuita para un grupo selecto de personas, dentro de los cuales siempre tenemos una buena composición de empresarios, estudiantes, ejecutivos de empresas, profesores y en general investigadores o personas independientes que tienen relación con estos temas. En el día de hoy, nuestro tema tiene que ver con las oportunidades que existen en América Latina en negocios internacionales, o sea, que tiene que ver mucho con el intercambio en términos de comercio exterior, las posibilidades que hay para los diferentes países y particularmente de la manera como se pueden hacer conexiones y planeaciones de los negocios, dado que la coyuntura económica y social está presionando las empresas para encontrar otras oportunidades de producir ingresos y rentabilidad. Y en ese sentido vamos a tener dos expertos que nos van a contar sobre esas oportunidades. Voy entonces a compartir mi pantalla con ustedes para que podamos tener entonces acceso a las presentaciones respectivas. Espero que estén viendo mi pantalla que tiene el logo de la compañía que representamos, Interconsulting Latam. ¿La estamos viendo, Carlos? Es correcto. Muy bien. Y nuestro webinar del día de hoy se llama Oportunidades Internacionales de Negocios en América Latina post-cuarentena. Tiene la forma de un panel, o sea que habrá la intervención de dos expertos, cada uno de ellos con 25 minutos tendrá una ponencia sobre el tema y después de que terminen las presentaciones de estas dos personas, les formularemos 4 preguntas para que cada uno nos dé su opinión sobre los retos y las posibilidades que esto implica en general para el continente. Y a continuación de eso, todas las personas que en el chat hayan escrito preguntas, comentarios o tengan inquietudes, tendrán la posibilidad a través de Carlos, nuestro director de mercadeo y también coordinador técnico de este webinar, de ser interpretados en términos de su pregunta. Carlos formulará las preguntas a nombre de los asistentes que las hayan colocado allí y los diferentes panelistas intervendrán para dar sus opiniones respecto a eso. Así es de que esperamos que esta sea una reunión muy interactiva y también muy interesante, de la cual aprendamos todos y todos contribuyamos. Aprovecho la ocasión para muy rápidamente mostrarles cuál es el modelo que tiene Interconsulting para que la empresa perdure. Este fue un modelo que diseñamos teniendo en cuenta la coyuntura de la pandemia y teniendo en cuenta también los efectos que va a tener la pandemia en lo que llamaríamos el periodo de post-pandemia. Y creemos que una empresa fundamentalmente debe apuntar en este ambiente tan volátil y con tanta incertidumbre a la sostenibilidad del negocio, a la agilidad de la organización, al trabajo remoto y a tener comités de alto impacto. Y luego una serie de temas que tienen que ver con la parte estratégica del talento. Anticipar este talento, desarrollarlo múltiplemente, generar compromiso y satisfacción internos, apoyar la economía familiar y generar carreras de autorrealización. Para terminar con el último elemento que hace que la empresa perdure, que es relaciones integrales con la comunidad.
Para cada uno de estos módulos tenemos un producto de consultoría o entrenamiento que se puede entregar a cada uno de nuestros clientes. Así es que les queremos ofrecer este modelo para que puedan escoger de este portafolio lo que más les interesa y a partir de eso tener estrategias flexibles de negocios en términos de planeación o transformaciones internas de la empresa en términos de procesos o un modelo de cómo trabajar relaciones virtuales o un coaching enfocado directamente en los comités que dirigen las compañías y luego productos específicos para la parte de talento y finalmente para la responsabilidad social en el nuevo normal. Estamos a sus órdenes. Y como complemento de esta noticia, les queremos decir que hoy lanzamos nuestro programa de consejería empresarial para todos los que sean nuestros clientes y para los que quieran ser nuestros clientes o estén pensando como clientes potenciales nuestros, les ofrecemos un programa de consejería que consiste en 6 sesiones de consejería con nuestros consultores especializados, una en planeación, otra en producción, otra en comercio exterior, la siguiente en talento humano, la otra en finanzas y la final en marketing digital, que son 6 áreas que consideramos que requieren revisión dentro de la coyuntura actual para cada uno de los negocios y en las cuales pueden recibir consejería de cada uno de estos consultores, arrancando con una sesión gratis que tiene 2 horas y que es la sesión inicial en la cual haríamos el diagnóstico de lo que necesita el cliente, la compañía que está solicitando este programa. También las compañías que no requieran trabajar todos estos 6 aspectos pueden intercambiar una de las sesiones por algún aumento de la que requieran más. Por ejemplo, si en términos de planeación flexible, dada la incertidumbre, requieren no una sesión, sino 2 o 3, podemos dejar de brindar algunas de las que consideren menos prioritarias para ellos y cambiarlas por planeación, y así sucesivamente. Tenemos un pool de consultores especializados en cada uno de estos temas. El costo al que ofrecemos estas soluciones es realmente muy asequible para los clientes y básicamente se establece por horas de consultoría especializada. Así es que, por favor, escríbanos a Interconsulting Latam. Ya en el momento final de esta charla les dejaremos los contactos, las direcciones de nuestra página y la forma como nos pueden contactar o simplemente directo en nuestra página pueden hacerlo para que tengan acceso a este programa de consejería empresarial. Le doy la palabra a Carlos Carreño, que es nuestro director técnico y de marketing, para que explique esta parte que tiene que ver con la logística de la reunión. Ok, gracias Oscar. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este panel internacional y quiero contarles cómo va a ser la dinámica en el día de hoy. Vamos a tener 2 panelistas, Mauricio Diagama y Robert Chávez. Cada uno de ellos va a realizar una ponencia y a la final vamos a tener una serie de preguntas. Si ustedes quieren participar, pueden ir dejando sus preguntas aquí en el chat y al final de las ponencias yo me encargaré de leer las preguntas para ustedes. Si quieren, al final también podemos abrir micrófonos para aquellos que estén interesados en participar con voz, con cámara. Bueno, durante todas las ponencias les ruego tener el micrófono apagado y por favor dejarnos sus nombres y correos aquí en el chat para confirmar el envío al final, que estaremos haciéndoles llegar
un ebook con todas las memorias del panel y también les estaremos enviando un certificado de asistencia. Entonces, pues no siendo más, espero disfruten de este panel. Oscar, continúa. Bueno, les presento entonces a nuestros dos panelistas. En primer lugar, muchas gracias a Robert Chávez Maita, que es un experto en comercio exterior de Perú. Es doctorado en administración, maestro en marketing y negocios internacionales, profesional en administración de empresas y ha sido CEO de varias organizaciones y compañías muy importantes como Red Opción Perú, Centro de Gerencia Internacional. Ha trabajado en todos los temas de aduana con el SUNAT de Perú, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Agentes de Aduanas del Perú, miembro de la Red Académica de Comercio y Negocios Internacionales con sede en México, miembro de OPSAO Brasil de Sao Paulo, coach exportador en el CIDE de la Pontificia Universidad Católica del Perú, coach exportador en inteligencia comercial internacional de la Escuela de Comercio Exterior, además conferencista internacional en varios países, especialista en temas aplicados a negocios internacionales, técnica aduanera, operatividad aeroportuaria y operaciones de importación y exportación, y por supuesto analista de mercados internacionales e inteligencia comercial. Bienvenido, Robert. Y nuestro segundo panelista, Mauricio Diagama, de Colombia, consultor en estrategia de comercio exterior, profesional en administración pública, especialista en administración de negocios internacionales, magíster en seguridad y defensa nacionales, con amplia experiencia en cargos gerenciales, profesionales y de asesoría del sector público y privado. Fue el fundador de la Facultad de Negocios Internacionales de la Universidad Santo Tomás en Colombia. Es par académico del Ministerio de Educación y del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, profesor universitario a nivel de posgrado y pregrado, capacitador, investigador y conferencista nacional e internacional también en varios países, asesor en temas empresariales, gerenciales, internacionales de seguridad y educación, y es el coordinador de la red MD Consultores y asociado a la Cámara de Comercio Colombo-Dominicana y de Crecimiento Organizacional. Actualmente es consultor empresarial independiente y tiene múltiples publicaciones en portales, revistas y periódicos nacionales y del extranjero. Y le damos la bienvenida a todas las personas que están participando en esta conferencia, en la audiencia, donde tenemos personas de Colombia, de Perú, de Argentina y de varios países de América Latina. Así es que bienvenidos todos y no siendo más, paso a la siguiente lámina que es el inicio de la ponencia de Robert Chávez. Robert, el micrófono es tuyo. Gracias, Oscar, por la presentación, a Interconsulting por la invitación para este panel que nos muestra el contexto de cómo los países en América estamos participando. Y en principio, mi exposición parte de lo siguiente. Todos observamos una situación quizás en un primer momento pues catastrófica, pesimista, el panorama se mostraba nada positivo. Inicios del 2020, los países hermanos como Colombia, Perú, entraban en plena cuarentena y a través de esta pandemia también se empiezan a desvelar las debilidades de los países y de las empresas que tenemos. El primer efecto que sugiere esta pandemia era pues el tema familiar, el vínculo a la familia. Todos buscamos que nuestros familiares directos, sus amigos cercanos estén bien de salud, que es el pilar de nuestra acción propia, ¿no? Otro factor que observamos es que nuestros aparatos sociales de salud en los países de América en general empezaron a colapsar. Entonces, una empresa parte de los individuos y los individuos tienen que enfocarse a hacer empresa. Pero si entendemos un tema sensible
el tema del lado humano, que no estamos enfocados como tal, no podemos avanzar. Y lo primero fue esto, ¿no? Un resentimiento para ver cómo estamos. Sobre todo el lado humano, como mencionamos, mostramos deficiencias en el tema de salud, el tema laboral. En el Perú, sinceramente, muchas empresas tuvieron que dar de descanso, vacaciones forzadas a los trabajadores porque no había ingresos, no había cómo subvencionar ese costo de manutención, remuneración, más allá que los países como el Perú aplicaron modelos económicos como Reactiva Perú, un fondo de inversiones para fomentar el crecimiento de la empresa o que sobrevive este lapso de tiempo, pero no llegaron a los que más se necesitaba. De cada 100 trabajadores en el Perú, 70% depende de la pequeña y mediana empresa. Y queramos o no, habla de gran mercado informal, y creo que es lo que pasa en América. El mercado informal es del ingreso diario, y si no tengo trabajo, no tengo cómo mantener un hogar, una tranquilidad momentánea. Entonces, ¿a quién vendemos? Las empresas producen, pero no hay quien consume. Y si consumen son bienes primarios o súper necesarios, porque también los recursos no son tantos. Otro aspecto considerado era la falta de infraestructura sanitaria o, por ejemplo, se desvela que los hospitales públicos no tienen la capacidad de soportar esta crisis sanitaria y buscan apoyo quizás en clínicas privadas, que no sé si pasará en la región, pero en Perú se observó que eran muy usureras en los costos, afectaba mucho a la economía de las familias que poco o nada tenían. Entonces presentamos un modelo negativo, ¿no? En sí, afectación económica, salud, y las empresas empezaron a resentirse. No tenían cómo pagar los trabajadores, no tenían las ventas que hacer. Y pensamos, ¿qué debemos hacer ante este escenario? Un escenario que nos debe presentar a ver estrategias, ¿cierto? Continuamos la siguiente presentación, por favor. ¿Y por qué mostramos estrategias? Las estrategias siempre han existido, señores, siempre. Cuando uno concibe una actividad, cualquier ámbito que trabajes, académico, laboral, empresarial, tienes una estrategia. Si no tienes un horizonte a dónde llegar, simplemente andas a oscuras y no avanzas, te vas a seguir tropezando y no vas a seguir avanzando. Y los modelos actuales nos invitan a reinventarnos. Estos modelos ya existen hace 10, 15 años en el mundo. Y quizás las grandes empresas, las tradicionales, sí ya estaban enfocados como modelos de la tecnología, el tema de responsabilidad social, el tema de la innovación, creatividad para empoderar preferencia en el mercado. Por ejemplo, hace más de 20 años se habla del marketing relacional. Es vender lo mismo, pero trabajar más con el usuario final y no con un público general. Y recién hoy nos damos cuenta que era una necesidad y nos estamos reinventando por esta situación. Y la estrategia va a tener que ser de acuerdo al escenario donde estamos presentados. Estos 5 aspectos que mostramos ahora siempre han existido, solo que ahora usted, empresa, los toma con pinzas porque entiende que tiene falencias. O de repente no ha explorado mucho estos espacios porque tenía un mercado cautivo, ¿no? De repente revisamos mentalmente la matriz Boston Consulting, ¿no? Tenemos un producto de mucha demanda. De por sí el consumidor lo busca y lo va a pagar el valor que corresponde. Correcto. Pero ¿qué pasa en estos momentos de pandemia cuando el consumidor no tiene la capacidad adquisitiva de antes? Va a tener que privilegiar aspectos necesarios para alimentación, salud e incluso educación. 3 pilares son importantes en cualquier sociedad: salud, alimentación y educación. Entonces nos toca reinventar y evaluar cuál de ellos tenemos que empoderarnos. Y ojo, innovar no es armar tremenda tecnología o tener de repente equipos de última generación. Quizás lo sea para un sector empresarial, pero no para todos. No para todos. Muchos de nosotros hacemos negocios por este teléfono celular y cogemos el WhatsApp, por ejemplo, y por el WhatsApp coordino mucho con Interconsulting, por el WhatsApp coordino mucho con brokers de China, tengo clientes en Estados Unidos, gracias a esta tecnología, correcto. Pero esta tecnología que para usted quizás es el día a día y de repente un poco obsoleta también, pero para el mercado, para el empresario a pie, para la pyme, se volvió hoy en día una gran necesidad y se llama innovación para ellos.
porque a través de este celular pueden atender los pedidos de los clientes, hacer los repartos. ¿Qué están haciendo ellos? Están aplicando un marketing relacional o cadena de valor si tú quieres sumarlo. Y lo entienden recién que es importante y valoran más allá de que la utilidad quizás disminuya porque hay un costo de traslado que hay que trabajar, pero entiende que es la única forma de diferenciarse del mercado. Por ejemplo, ya aplicaron una estrategia de diferenciación. Por ejemplo. Revisamos la siguiente, por favor. Pero siempre nos vamos a preguntar, bueno, ya estamos en este entorno, ¿cómo debemos trabajar? Es difícil establecer una hoja de ruta para todas las empresas en general. Lo que sí podemos brindar son algunos tips que quizás ya lo elaboraste, ya lo estás trabajando y lo sabes hacer. Lo primero que debemos hacer es hacer o desarrollar pequeñas pero significativas adaptaciones. Si antes, de repente, un buen plato de comida en Colombia costaba, no sé, 15.000 pesos, ese mismo plato, pero en menor proporción, seguirá costando lo mismo, pero ya no es puesto en el restaurante, en el punto de venta, sino entrega a domicilio. En Colombia observé domicilios.com, pedidos.com. En el Perú han ingresado estas empresas. Y con mucho éxito, porque muchos queremos cuidarnos y no queremos exponernos a adquirir un alimento, a participar en un espacio donde hay mucha gente que no sabemos si están vacunados o no tienen el tema del COVID. Entonces mejor tranquilamente hacemos los pedidos y vienen a domicilio. Pero ojo, no es la cantidad que te daban en el punto de venta, pero sigue siendo el mismo producto, en la característica como tal. Esto ya se ha reinventado. Un producto muy curioso que me tocó vivir en Bogotá es el consumo del aguaimanto, por ejemplo. Famoso capulí, uchuva, no sé cómo más lo pueden denominar. Aquí en mi país se expende en los centros de abastos pues por sumas ínfimas de 1 o 2 soles, pero pues te dan con toda la envoltura natural, ¿no? Con las hojas y todo. Cuando estuve en Bogotá observé que te vendían en tupper y te costaba 1.000 pesos y había, ¿cuánto? Medio kilo de este producto. Y sinceramente, ese mismo modelo hoy en día sucede aquí en el Perú. Como no queremos tener contacto mucho con el entorno, vendemos productos ya envasados. Envasados necesariamente. Y ese envase es un costo, definitivamente, pero da mayor seguridad a tu consumidor. ¿Qué hiciste? Te adaptaste a una estructura que ya se veía en los grandes retails, en los supermercados. Uno cuando va a un punto de venta, como Éxito en Colombia, Jumbo en Colombia, aquí tenemos a Metro, tenemos a One Tops, por ejemplo, supermercados, encontramos productos ya procesados en bolsas, ya al vacío, o en tapas especiales, donde tú compras, lo llevas al domicilio y lo consumes. Están cumpliendo todos los estándares, todos los productos son aptos, buenos. Entonces, ¿qué sucede? Ya también el gran mercado informal, los grandes centros de abastos se empezaron a innovar y te venden estos recipientes. Que se ve distinto. Cuando usted va a hacer punto de venta se ve distinto porque ve, por ejemplo, modernidad. Usted mira, ¿modernidad eso tan simple? Sí. Para la realidad de ellos, sí. Han hecho un cambio. Se han adaptado al contexto. Se han empezado a capacitar, a entender y a valorar al cliente. Porque pensamos que un cliente simplemente consume por el mismo hecho que necesita. Ahora no estamos en esa condición. Estamos tratando de darle cierta bioseguridad, cumpliendo el protocolo del Ministerio de Salud, pero también adaptamos el tema de la distribución. El consumo de bicicletas y motocicletas en el Perú se ha incrementado igual que en la región, imagino, porque los deliveries han crecido, las entregas a domicilio. Empresas como Rapid, que aparece en Colombia, si no me equivoco, este modelo, en el Perú tiene una explosión inmensa. Hay muchas empresas como Globo, Rapid, que han crecido en la distribución, y no solamente ahora en distribución, se conocen ahora un modelo de dropshipping. O sea, tú haces el pedido por la plataforma de ellos no tienen nada que venderte, pero si tú quieres un medicamento de un centro médico o de una farmacia o un plato de comida de un restaurante, ellos adquieren por usted y se lo llevan a su domicilio. La logística es ese canal que sea más viable. Pero dígame usted, ¿cuánto ha cambiado la mentalidad de las empresas? Ha cambiado de una forma explosiva, tan rápida como podía, porque si no tendría que desaparecer.
Los reacios al cambio son los primeros que sufren este tema de consecuencias. Y los que se adaptan al momento son los que generan grandes lucros, lucros económicos, acá hablando. Entonces, ha habido un crecimiento, sí, se han reinventado las empresas, ¿sí? El tema digital no solamente estoy hablando de tener tecnología pues 5.0, sino este equipo tan básico que como tú lo puedes ver en un celular, para muchas empresas es tecnología, es modernidad, por ejemplo. ¿Seguimos? Acá observamos una lámina muy atractiva. Por ejemplo, el mercado Lobo Bellador está en Santiago, es un mercado central de abastos, el mercado modelo central de abastos, como todo país lo tiene, pero ¿por qué mostramos un mercado de abastos como tal? Usted ve una dama ahí, una dama trabajadora, observando, vendiendo su producto, en este caso son los arándanos, pero mostrando una mascarilla y usando guantes. Sí. Ya todos hemos entendido que lo primero que buscan los consumidores es la higiene y la seguridad. Y la gran economía de los países americanos en general son estos pequeños centros de abastos o estas minorías para todos, pero representan el 70% de la economía. Entonces, si ellos no se actualizan, no toman responsabilidad en los procesos y le dan cierta seguridad a los clientes porque ellos sean más frecuentes en el consumo o se sientan más identificados con los precios, y ojo, los precios tampoco son los mismos. Los precios también han subido porque también ha escaseado los productos agrícolas. Pero hay algo que debemos entender. Más allá de pandemia, usted no se puede encerrar en cuatro paredes, quizás un primer día, una primera semana, pero debe entender que tiene que reinventarse. Y esto también es reinventarse, porque la formalidad del criollo peruano, en mi caso de nosotros, es: yo no me enfermo, yo soy hombre sano, me cuido. Sí, pues, pero esta pandemia ha demostrado que no importa tu contextura física, tu edad, si algo está mal en tu organismo, te consume fácilmente. Entonces, ¿quién en su sano juicio se acercaría a un punto de venta donde todos los productos, como tú observas en la lámina, están en la intemperie, donde cualquiera puede transitar, puede respirar y generar un virus, pero todos han entendido que sí se puede si se comparte la misma filosofía? En este mercado modelo se aplica el protocolo COVID y las personas, como tú ves, quizás están muy cerca en la compra-venta, pero cuidando siempre, ¿no?, el tema de la mascarilla y todo el tema de salud. Siguiente, por favor. Bueno, cuando pensamos en reinventarnos, pensamos inventar la pólvora. Y la verdad que no es así. ¿Sabe por qué nos reinventamos, señores? Porque existen modelos hechos. ¿Mm? Usted dirá quizás, sí, las grandes transnacionales, correcto, la gran empresa minera, la gran empresa retail, sí. Y cuando uno quería de repente tomar el modelo para aplicar en los pequeños negocios, era muy alto el costo. Sí, podría ser. Usted tiene razón. Puede ser que sí. Pero en esta situación, donde prima la salud, ya las empresas pequeñas han cogido los modelos que existían. Este es un modelo que nace hace más de 10 años en China, que se conoce como la economía perezosa. No hablo de que usted se va a echar placenteramente en su sofá, en dormitorio, descansar y que otros trabajen por usted, sino nuestro quehacer diario no nos da espacio para cosas tan sencillas como quizás pasear a las mascotas. Las mascotas es parte del hogar. Y los niveles socioeconómicos, cuando más altos son, o sea, las familias más pudientes le dan mayor valor a las mascotas, menos las economías más bajas, ¿no?, que simplemente son animales de compañía. Es un modelo que se pagaba a empresas por pasear mascotas. Hoy en día, en Lima, y lo he observado, hay muchos jóvenes universitarios que en sus horas libres han conseguido alguna otra familia que les autorice y dar la responsabilidad de sacar a dar un circuito, un pequeño paseo a sus mascotas. Entonces, no lo haces tú quizás por temor a la pandemia o quizás porque estás cansado del trabajo, pero necesitas sí que esas mascotas
pues desestresen, porque es cierto, las mascotas también se estresan. Entonces buscamos personas como estudiantes o cualquier persona que tuviera la habilidad, que quiera hacer la función y hace lo que tú deberías hacer. Por ejemplo, si quieres ir un poquito más lejos, Japón es un país muy poblado, ¿cierto? Y como es muy poblado, también su coste de vida es muy alto, sus infraestructuras son más pequeñas, porque tener una casa muy amplia, como he visto en Bogotá, que tienen alberca, todo es muy caro, pero pasear mascotas también ayuda a las personas a salir de la rutina, romper el estrés. Entonces, en Japón hace más de 20 años, si no me equivoco, existen empresas que alquilan mascotas para que usted les lleve un recorrido. Tú vas, escoges un perro de raza que te agrade, pagas la tarifa, te vas a un parque cercano, te tomas 1 o 2 horas, paseas muy bien con la mascota, devuelves la mascota a la empresa que te alquiló y te vas a tu casa. Miren, qué cosa tan simple, ¿no? O sea, tú tienes otras prioridades, no tienes espacio, tiempo, pero tienes opciones para trabajar. En China se ha expandido más este vuelo, por ejemplo. China es un país que le gusta consumir desde pepino de mar, imagino que usted lo ha probado, ¿sí? Pepino de mar, cangrejos, por ejemplo. Aquí en el Perú lo consumimos poco nada, pero me da cierto trabajo consumir un cangrejo. Entonces ahí personas que trabajan para empresas que se dedican a pelar los cangrejos para que el consumidor simple venga y consuma la parte importante del cangrejo. O sea, fíjense cosas tan pequeñas que ha existido ahora. ¿Ok? Seguimos, por favor. Bueno, en la región, y quizás más en el Perú, se ha observado este crecimiento. En un primer momento, la agricultura se resintió, bueno, por el tema de las cuarentenas, no se podía salir, los cultivos empezaron a dañar, pero a partir de agosto del año anterior creció mucho, sobre todo el tema de los productos que ayudan a fortalecer nuestra inmunidad como seres humanos. Y un producto muy especial, el cual le tengo aprecio, se llama el jengibre. El jengibre nuestro se cultiva mucho en la selva central. Señores, para octubre del año anterior, 1 kilo de jengibre o kion, de repente lo conoces como kion en tu país, llegó a costar $19 el kilo. Al cambio de nosotros, más o menos 65, 70 soles, al cambio de ustedes, 65.000 pesos, 70.000 pesos por kilo. Claro, ¿no? Cuando en el mercado lo normal es 10.000 pesos, 10 soles en el Perú en promedio. Entonces, mucha demanda de un producto que antes no era muy atractivo el mercado. Es cierto, el jengibre no tiene una apariencia muy agradable, pero le dan mucho valor en otro país. Y ahora vamos a comentar cómo es así. Entonces, esa demanda ha hecho necesariamente que los agricultores en la zona de la selva central empiecen a hacer, vamos a clúster empresarial o asociarse entre ellos para poder afrontar esas demandas del mercado exterior, porque solos no podían. Usted quizás se pregunta, ¿pero por qué solos no podían? Sucede un tema muy puntual. Las exportaciones, los mercados, te compran un producto y pagan un valor especial, quizás sí, pero necesariamente, ¿qué va a pasar? Buscamos indicadores de gestión de calidad, inocuidad alimentaria. Y un agricultor a pie no lo puede hacer, porque él ha aprendido a trabajar el campo en forma experimental, de generación en generación. Necesitamos asociarnos con otras empresas que sí conocen el procedimiento o tercerizar ese proceso para que el mercado me acepte. Tal es así que en Alemania, si usted hoy se siente mal, débil, de repente un poco resfrío, se va donde el médico, le dice, señor, estoy un poco enfermo. En mi país, quizás pasa lo mismo en tu país, ok, si pasara lo mismo, te ve el médico y te manda tópico y te aplica una vacuna. Y con ello, el primer día estás más o menos, el día siguiente estás mejor, suficiente. Pero no hicimos nada, pues, simplemente congelamos el virus. En Alemania, y eso nos han comentado, tuve la oportunidad de tener un ponente alemán a Perú, comentaba lo siguiente, que los médicos te recetan consumir alimentos. Uno de ellos es el jengibre, que eleva tus defensas. Y a la semana siguiente tú retornas para ver cómo está tu resfrío.
O sea, se controla de forma natural. Y la idea es esta, ¿no? Si tú estás bien de salud, difícilmente vas a enfermar. Entonces, lo primero es trabajar tu tema alimenticio, cuando aquí en la región es diferente. El tema sanitario, queramos o no, ha crecido, y no solo por los hospitales, las unidades clínicas privadas, se han modernizado pues, con tecnología, con referencia a la pandemia. No, señores, sino algo muy particular. Era un segmento, y quizás en toda la región, muy privilegiada. Solo un grupo de empresas podría trabajar todo lo que es este tipo de material médico quirúrgico como tal. Hoy en día, del 2019 al 2020, para diciembre de 2019 en el Perú, había 180 empresas que se dedicaban a importar productos médicos, llámese camillas, mascarillas, respiradores, todo lo que te imaginas. Para febrero de 2020 llegaron a ser 1.800 empresas constituidas con ese fin. Ese crecimiento exponencial. Claro, la pandemia invitó a una nueva oportunidad de negocio. Y son las primeras que han lucrado bastante, ¿no? Imagínate. En el tema de finanzas y seguros, los bancos se han adoptado al gran mercado del cambio. Por ejemplo, un banco líder en el Perú, el BCP, crea un aplicativo llamado en el celular Yape. Con un Yape tú puedes hacer compras en línea. Puedes transferir solo con tu número y con tu DNI. ¿Mm? Entonces ya no tienes mucho contacto. Los supermercados privilegian el pago con tarjetas y no en efectivo por el tema del contacto con las monedas, ¿cierto? El tema de seguros se ha ampliado. Las compañías de seguros constantemente invaden la privacidad de los usuarios ofreciendo nuevas oportunidades de seguro, más aún incluido, por ejemplo, un camposanto. ¿Qué es un camposanto? O sea, te dicen, oye, si te pasa un tema de un familiar, que bueno, por deceso, por la pandemia, no te preocupes, que tenemos una promoción por ti. Lo que costaba, por ejemplo, 30.000 soles un nicho para un difunto, ahora cuesta 15.000 por estar en este tema del seguro. ¿Se ha vendido bastante? Sí. Lo que sucede es que en mi país hay poca cultura del seguro, distinto a lo que es Colombia, según puedo observar. Las farmacias ya se han diversificado. Si solamente era vender medicinas o distribuir medicamentos, ahora pues abastecen todo, desde respiradores, mascarillas, ¿sí? El otro aspecto importante es las plataformas de telecomunicación. El Zoom es el líder en el Perú. Las universidades públicas y privadas no han parado el tema académico. Tarde o temprano nos hemos adaptado a esta tendencia. Y Zoom ha hecho convenio con muchas de ellas y ha crecido, ¿no? Las reuniones que hacemos, bueno, y Zoom ha mejorado también su capacidad y su estrategia para llegar a los consumidores. Entonces, más en pandemia, más allá de que tengamos alimentos, medicamentos, tema financiero, esto, la tecnología ha crecido. Y uno de ellos es la comunicación. Si estás en ese rubro, felicidades, ¿no? Ha crecido mucho, es muy explosivo. Seguimos, por favor. Mostramos imagen sensible de la agricultura porque pues, somos un país agrícola. El Perú es un país minero, nos guste o no, es así. Cada $100, 70 son de la compañía minera y 30 corresponde a la agroexportación, al textil y luego metalmecánica, artesanía. Pero el gran mercado laboral es el sector agropecuario y textil en el Perú. ¿Y por qué enfocamos el tema agro? Porque es el más sensible, porque está dependiendo mucho del factor clima para nosotros. Nuestra gran zona producción agrícola en el Perú es toda la costa nuestra. Los que han podido visitar a Perú han observado que la costa es un desierto. Es desierto, pero nos hemos reinventado y es una gran fortaleza agroindustrial. Pero no puede ser ajeno a ello. Por ejemplo, tenemos el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, FIDA, que es sensible para el tema agrícola en la región. Y para el caso de Colombia tiene Café Seguro, tiene un fondo para los productores de café para que no pierdan el tema de cultivo. En Paraguay tienen microseguros agrícolas para la producción de sésamo, por ejemplo. En El Salvador tiene un seguro que se llama Produce Seguro. Miren, y en el país, en el Perú, tenemos un seguro agrario aplicado a la producción de espárragos y a la producción de algodón pino. ¿Y por qué hablamos de dos productos especiales? Bueno, el Perú es el principal exportador mundial de espárrago verde, entonces no lo podemos perder. Es nuestro producto bandera.
Y a nivel de algodón, bueno, tenemos el segundo mejor algodón del mundo, el algodón Pima, el primero es el algodón egipcio, y pues no lo podemos perder tampoco. Entonces, fíjense, dos productos muy sensibles para nuestro sector. En general, ¿qué produce este fondo internacional? Permite a los pequeños agricultores adoptar cultivos o técnicas modernas según su escenario, mejorar la capacidad de inversión frente a los productores, distribuye riesgo, evidentemente un seguro, pues si no produce la cantidad estimada, el seguro cubre riesgo. Y eso, quieras o no, nos mejora el tema financiero para las empresas. Seguimos, por favor. Bueno, en general, siempre preguntan cuando vamos a eventos, señor Robert, tengo $10,000, ¿qué puedo invertir? ¿Qué negocio puedo hacer? Aquí tenemos que aterrizar. Lo que yo conozca como gestión de negocios, quizás tú no la conoces. Lo que siempre pido al emprendedor, a la empresa, es trabajar sobre su fortaleza que él ya tiene. Por ejemplo, determinar un producto. Ok, no tengo producto, pero conozco. Muy bien, tienes un punto de partida. Es más fácil trabajar sobre lo que conoces o sobre lo que tú trabajas un producto, sobre algo que no has visto nunca. ¿Por qué? Es el tiempo y el costo que quizás no tengas para invertir. Si fueras un fondo de inversiones, magnífico, pero si tienes una pyme que el gran problema es el capital, no vas a poder. Otro aspecto, al observar tu producto o lo que tú conoces, es ver el escenario. Eso se conoce como dinámica de mercado. ¿Cómo se está trabajando? Quizás tu idea está muy bien, pero si el mercado revisa, si evalúas, quizás alguien dé un paso más importante que tú y tu producto ya está siendo desfasado. Con esto no quiero decir que no se pueda vender. Hay un mercado para todo, pero tú no quieres ser uno más. Tú quieres ser la cabeza de león, no la cola de león, ¿cierto? Entonces tú tienes que valorar. El otro aspecto es entender cuánto invertir. ¿Cuánto me cuesta hacer una empresa? Y lo que queda es preguntarte, ¿dónde quieres estar tú? ¿Cuál es tu escenario? Ok, yo quiero vender productos transgénicos. Muy bien, te diré que el mercado quiere orgánicos. Tú hay demanda, pero no hay mucho ingreso. Ok, orgánico es más rentable, por ejemplo. Por ello. Quiero vender textiles, pero ¿qué tipo de textil? ¿Quieres vender moda o vender volumen? Quiero vender moda. La moda cuesta. La tela es especial, todo es especial. Entonces el valor de invertir es más alto. No, quiero vender volumen, como lo hace China. Muy bien, entonces el valor es menor. Entonces, los escenarios tú se lo pones. Y cuando tú seas más específico en estos aspectos, Interconsulting te va a dar un escenario mejor. Si tú no tienes claro qué actividad quieres hacer, cuánto tienes para invertir, dices, no, ok, estoy esperando, por ejemplo, en el Perú y también en Chile, si no me equivoco, en la región, el Fondo Privado de Pensiones, AFP, que es para nuestra jubilación, se va a desembolsar en una segunda oportunidad ahora. ¿Y qué hacen las personas que tienen dinero? No saben dónde invertir. Y lo primero que es comprar algo para la casa que faltaba. Y el dinero que tenían para la inversión se va desplomando. Entonces, el primero es hacer un borrador. Si quieres un link Canvas o lienzo Canvas para entender dónde ubicarte. Pero más allá de que conozcas el producto, conozcas el competidor, proveedor, dinámica de mercado, tendencias, tengas dinero para invertir. Si tú no tienes pasión por hacer un producto, hacer un cambio, darle valor a tu marca, trabajar a tu marca, a tu producto como si fuera algo tuyo, simplemente en el tiempo vas a fracasar. Señores, lo que mantienen las empresas en el tiempo es la pasión. Esa es la diferencia entre el empresario y el negociante. El negociante busca la oportunidad, el empresario es terco en su emprendimiento porque confía que es una tendencia que a un momento va a explotar. Y se va a dar, pero esa pasión no puede robarse. Entonces recuerda, la creatividad tiene que ir acompañada de la pasión. Creo que ahí acabó mi parte. Cualquier consulta a través, o comentario o pregunta a través de Óscar o Carlos, por favor. Muchas gracias, Robert. Realmente muy interesante lo que nos has planteado. Ahora te vamos a formular unas preguntas que son parte del panel cuando termine la ponencia de Mauricio y luego abriremos entonces la conversación a todas las personas de la audiencia. Vamos a pasar entonces a la segunda ponencia por parte de Mauricio Diaga.
Bueno, un saludo muy especial para Robert en Lima, Perú. Allí nos conocimos. Por supuesto, un gran saludo para Oscar, Carlos y todas las personas que están en este momento en el panel. Yo voy a tratar de ser un poco ágil en las ideas para que queden más bien las preguntas lo suficientemente amplias que nos permitan abordar tanto las respuestas de Robert como las respuestas mías. Entonces le voy a pedir a Oscar que seamos un poco ágiles en pasar las distintas slides para que nos quede un tiempo más bien de conversación. Yo les voy a también a pedir que me disculpen porque algunos temas los voy a tratar a nivel personal, son experiencias y son desarrollos que hemos venido trabajando. ¿Cómo hablar de este tema del mundo hoy? Ese es el gran reto. Digamos que hay una gran cantidad de conceptos, hay una gran cantidad de títulos, una gran cantidad de nombres que se le han ido poniendo a la realidad. Ustedes ven algunos de ellos en este slide. Y por supuesto, mucha gente se está preguntando si realmente estamos viviendo en una época normal o qué tipo de época estamos viviendo. Yo diría que estos temas están allí, son importantes para algunos teóricos, pero más allá de eso, lo importante es cuáles son los elementos de la realidad con los que estamos viviendo y por supuesto, qué tipo de cosas vamos a hacer. Oscar, por favor. Esta es la realidad. El año pasado nos encontramos con que las economías del mundo prácticamente todas decrecieron, pero también nos encontramos que en el año 2021, pues las economías están recuperando. Algunas más rápido, otras menos rápido y otras que definitivamente pues están en una crisis realmente profunda. Oscar. América Latina, para algunos analistas, crecerá, se recuperará en este año 2021, después de un año 2020 supremamente complejo. Y sin embargo, pues habría que pensar quiénes de esos países y qué tipos de economías van a salir adelante, cuáles no, porque la verdad es que si ustedes miran la gráfica del lado izquierdo, pues encuentran un escenario supremamente positivo. Mientras que, si ustedes miran el lado derecho, Fondo Monetario, pues digamos que es un poco más realista la visión, ¿cierto? Oscar, por favor. Entonces, aquí tenemos el caso de Colombia. Es un poco la idea de lo que estaba planteando Robin en el sentido de que el peso de la economía peruana está centrada en la pequeña y mediana empresa y esa es una realidad que es relativamente común a toda América Latina. Lo que ustedes están viendo aquí es Colombia. Y en Colombia hay aproximadamente 1.630.000 pequeñas y medianas empresas que generan el 80% del empleo nacional, más de 7 millones de trabajadores, pero resulta que con la pandemia, pues prácticamente el 76% se vieron afectadas en ventas, el 65% tuvieron que despedir empleados. Y luego se encontraron con unos desafíos. Esos desafíos se reflejan a nivel gubernamental y por supuesto se reflejan en las exportaciones porque muchas de ellas son pequeñas exportadoras. Naturalmente, en el año 2020, las exportaciones de esas empresas decrecieron de una manera importante. Oscar. Sin embargo,
lo que dice Bloomberg, esto es una publicación de hace unos días, lo que nos dice es que ni Colombia ni Perú van a tener problemas de pago de su deuda, ni la deuda pública ni la deuda privada. Y que ya hay en el 2021 un reacomodo en las exportaciones y por lo tanto se han mejorado los precios de los productos, sobre todo básicos. ¿Por qué? Porque hay una demanda nuevamente importante de productos básicos. Y cuando hablo de productos básicos estamos hablando de commodities. Y estamos hablando fundamentalmente de comida. Y estamos hablando, por supuesto, del desarrollo del sector agrícola, en el cual nuestros países son pues, prácticamente monoexportadores en algunos casos y en otros casos son exportadores de múltiples productos agrícolas que son los que le dan el gran peso a su economía. Entonces, aquí tenemos una posibilidad de desarrollo importante de negocios internacionales, aun cuando, ojo, si ustedes miran el dibujo o la frase que está al lado izquierdo, van a encontrar pues, que estamos en un periodo de incertidumbre realmente muy importante. Oscar. Así es de que nosotros empezamos a preguntarnos hace unos años qué sectores económicos tenía Colombia para trabajar el comercio exterior, aclarando naturalmente que el comercio exterior incluye bienes, que incluye servicios y que incluye bienes industriales que constituyen pues, el universo de productos con los cuales podríamos trabajar. Y el Estado llegó a la conclusión de que teníamos una serie de sectores en Colombia con los cuales se podía trabajar y que algunos incluso tenían la talla de sectores de calidad mundial. Entonces, aquí ustedes están viendo en su pantalla ese listado de sectores. Digamos, teníamos una fortaleza en la industria gráfica, teníamos fortalezas en textiles, en la energía eléctrica, en autopartes, etc. No me voy a detener en cada uno de ellos, pero ustedes están viendo en su pantalla que Colombia tenía unos sectores con los cuales trabajar. Naturalmente, en el año 2021, pues muchos de estos sectores están volviendo a trabajar fuertemente en la medida en que se producen los procesos de desmonte de las cuarentenas y la actividad, digamos, de la vida diaria. No es que vuelva a su normalidad, pero sí vuelve a las calles y se vuelve otra vez a empezar a desarrollar los negocios que tradicionalmente se hacían. Oscar. Sin embargo, en Latinoamérica este año se han hecho muchas encuestas para preguntarle a los empresarios, oiga, ¿ustedes cómo van a salir de esta crisis? Y se han encontrado, ustedes tienen ahí dos respuestas, dos encuestas con varias respuestas, una en la cual se dice, ojo, la única manera o la manera principal que yo uso para resolver la crisis es acudiendo a mi equipo, a la gente que está ahí cercana. Y luego acudo a mi familia, a mis empresarios, amigos, etcétera, pero en general son muy pocos los que están acudiendo a los consultores y resulta que los consultores son los expertos que les pueden decir cómo ayudar a salir de la crisis. Y luego también les preguntaron a otro grupo de empresarios, oiga, ¿cuál es su principal problema? Y dijeron, nuestro problema principal es la falta de mano. ¿Pero tienen productos? Sí, sí tenemos productos. ¿Ustedes pueden exportar? Sí podemos exportar. Ok, pero entonces, ¿qué está pasando?
ustedes, ¿qué no están haciendo? ¿Qué les hace falta para que ustedes trabajen el comercio exterior y sus ventas y puedan salir de la crisis? Pues entonces los empresarios no supieron qué decir. Ojo, aquí hay un tema clave. Los empresarios tienen productos, los empresarios tienen empresas, los empresarios tienen empleados, los empresarios tienen a disposición consultores. Hay dinero. Ojo, porque fíjense que el problema principal no es la falta de capital de trabajo. ¿Qué está faltando? Yo diría fundamentalmente que hay que saber enfrentar la nueva crisis, una crisis que nadie tenía clara, que nadie se imaginaba que iba a llegar, pero simplemente llegó y está ahí. Oscar, por favor. Entonces, los empresarios y en general las personas en América Latina nos hemos dedicado a pensar si es que este cambio es un cambio normal, hace parte de la rutina, algún día llegará otra crisis, otra pandemia, la superaremos y ya. O realmente este es un punto de quiebre. Pues yo les sugiero que pensemos en las tres maneras como hemos entendido los cambios y les sugiero que dejemos de pensar que lo que sucede a continuación es mejor que lo que estaba sucediendo en el pasado y que lo que ocurre en el presente. Es absolutamente natural que se presenten momentos de crisis y que lo que suceda en el futuro, pues tenemos que construirlo, pero no necesariamente lo que sucede en el futuro es mejor que lo que teníamos. O sea, empezar a pensar en un instrumento de cambio, en una concepción de cambio totalmente distinta y en el futuro que se puede construir a partir de las espirales. Las espirales no son progreso, son procesos de mejora a partir de la idea de que las crisis son parte natural de la vida de las empresas, de la vida de los negocios, de la vida de las personas. Y por lo tanto, las soluciones fijas, estáticas, permanentes, pues no son las más adecuadas para ese mundo que estamos viviendo hoy. A nosotros nos han educado y fuimos asesores y consultores y trabajamos mucho tiempo en la idea de que había que construir planes estratégicos exportadores y que los planes estratégicos exportadores lo que tenían era unos productos a unos mercados y que esos eran fijos y que con eso íbamos a tener durante mucho tiempo pues el tema ya resuelto porque pues simplemente los negocios ya estaban hechos. Yo les sugiero que dejemos de pensar con esa lógica y empecemos a pensar más bien que es necesario considerar distintos futuros, distintos tiempos, distintos productos, distintas maneras de concebir lo que va a pasar en el futuro y que tenemos que empezar a trabajar hacia la construcción de ese futuro. Oscar, por favor. Por lo tanto, les sugiero que trabajemos dos conceptos. El concepto de riesgo, el concepto de incertidumbre. O sea, que los incorporemos dentro de nuestra visión de negocios, dentro de nuestra visión de negocios internacionales y de nuestra visión de cómo se desarrollan las empresas. Yo les sugiero que usemos las herramientas que están allí. Esto no es un tema tampoco nuevo, pero sí que las usemos para efectos de concebir cómo trabajar el tema del comercio exterior. Oscar. Entonces, aquí hay una herramienta importantísima que se llama el mapa de riesgos. El mapa de riesgos nos permite identificar cuáles son los elementos sobre los cuales nosotros estamos trabajando, qué mercados estamos trabajando, qué productos estamos trabajando, pero cuáles son los problemas, cuáles son las amenazas
que están inmersas en esos productos, en esos mercados, etcétera, y por lo tanto tenemos que empezar a eliminar aquellos elementos que nos están generando riesgos o amenazas en esos mercados y en esos productos. O sea, incorporar esto ya no en un tema simplemente de seguridad humana, sino que lo pensemos en términos de los productos y de los mercados que estamos trabajando en el momento. O sea, los riesgos ya no son un tema simplemente de talento humano o solo de talento humano, sino que se vuelven un tema también comercial, un tema financiero, etcétera, etcétera. Oscar. Luego, si empezamos a pensar en ese concepto, entonces tenemos que pensar en una concepción de mercados distintos. Yo les sugiero que se empiece a pensar en algo que desarrollaron unos canadienses ya hace unos años, que se llama el concepto de los océanos azules. Es decir, crear nuevos mercados, crear nuevos clientes, crear nuevos negocios y no necesariamente pensar en la competencia, en aquellos que están haciendo lo que nosotros hacemos, y por lo tanto que empecemos a pensar en cómo crear nuevos mercados y nuevas realidades que nos permitan ir superando no solamente la incertidumbre, no solamente los riesgos, sino además que nos permitan entender que estamos en una realidad distinta y que por lo tanto se requieren soluciones novedosas, creativos, etcétera, como nos planteaba Robert hace unos minutos. Oscar, por favor. Entonces, yo les propongo que pensemos en el concepto de escenario. El escenario es, para estos efectos comerciales, para estos efectos empresariales, para estos efectos de negocios, pues una construcción de un posible futuro y de lo que puede pasar en ese futuro y de los elementos que tendría ese futuro. No sobra decir que el futuro no existe, que el futuro hay que crearlo, que el futuro es algo que simplemente pensamos que podría existir, pero el futuro realmente hoy no existe. O sea, simplemente existe el hoy. El pasado también ya pasó, el pasado ya ocurrió. Y por lo tanto los empresarios tenemos que empezar a pensar en que los futuros los podemos crear, en que los negocios los podemos desarrollar, pero que igual tenemos que incorporar el concepto de riesgo e incertidumbre, lo cual no significa que toca involucrar distintos escenarios, distintos productos y distintas maneras de enfrentar el futuro, con lo cual reducimos entonces los riesgos de incertidumbre. O sea, hay que trabajar distintos escenarios. Bien, hay una herramienta entonces que se llama la prospectiva. Y la prospectiva nos habla, a diferencia de la planeación estratégica de futuros fijos, estáticos, etcétera, dados y determinados, la prospectiva nos dice, no, hombre, hay que trabajar distintos escenarios, porque usted puede estar haciendo las cosas bien, pero para el pasado, con paradigmas y con instrumentos que son propios del pasado. Por lo tanto, la propuesta es, ok, trabajemos entonces una herramienta que se llama prospectiva. Y la prospectiva lo que dice es, oiga, primero, hay que trabajar el futuro. Segundo, hay que trabajar con realidades múltiples. Tercero, hay que trabajarlo con enfoques multidisciplinarios. Cuarto, no es posible hablar de decisiones para un futuro que es completamente indefinido, pero sí es posible trabajar decisiones con futuros que vamos creando nosotros mismos. Ok, Oscar. Bien, esto ya es un poco lo que les planteé, pero lo que en el fondo también los que estamos en la educación sabemos
es que las verdades absolutas no existen, que nadie tiene la verdad revelada. A eso en las universidades se le llama constructivismo. Pero a nivel de negocios, a nivel de empresas, a eso lo que se le debe llamar es, oiga, usted gerente, usted dueño, no tiene la verdad revelada ni siquiera en su negocio. Por lo tanto, tiene que trabajar con su equipo. Por lo tanto, tiene que trabajar con sus colaboradores. Por lo tanto, tiene que trabajar con unos consultores. Por lo tanto, tiene que trabajar con sus clientes. Por lo tanto, tiene que trabajar con sus proveedores. Si usted logra eso, usted puede trabajar un escenario que usted construyó. Bien, entonces, Oscar, por favor. En ese sentido, entonces, hay que cambiar la concepción del futuro y hay que cambiar las preguntas de lo que normalmente a nivel comercial se hace. A nivel comercial lo que se pregunta es, ¿qué quiero yo vender? ¿En cuánto lo quiero vender? ¿A quién se lo voy a vender? Bueno, les propongo otras preguntas. ¿Qué queremos? ¿Qué podemos lograr? ¿Qué somos capaces de hacer y cuáles son las limitaciones en términos de los productos y mercados que tenemos hoy? Y eso nos va a llevar a una cosa clave. Si yo tengo productos y mercados hoy muy buenos, a esos es a los que tengo que trabajar. A los otros hay que desecharlos. Esos productos que no son muy buenos o esos mercados que no son muy buenos no nos sirven, no son adecuados. Para eso es que nosotros no debemos trabajar. O sea, el mundo de hoy exige que nos concentremos en cosas muy buenas que respondan a realmente mercados muy buenos en condiciones óptimas. Oscar. Entonces, la prospectiva tiene una cantidad de herramientas, tiene una serie de pasos, tiene una serie de elementos. También hay una serie de variables, yo en eso no me voy a detener para poder explicarles luego un ejercicio que ya está aprobado y que se ha realizado con un conjunto de personas en Colombia. Señor, adelante. Bien, esta es la metodología. Yo les propongo esta metodología desarrollada por mí, probada en distintos escenarios como consultor, y pues por supuesto creo que a partir de allí es posible elaborar un nuevo desarrollo en términos de negocios internacionales, comercio exterior, nuevos productos, nuevos mercados, etc. Como ustedes pueden ver, la primera etapa consiste en identificar todos esos elementos que están generando cambio, identificar los problemas, pero luego, ojo, los empresarios no son muy dados a hacer esto, los negociantes no son muy dados a hacer esto, hay que consultar las fuentes secundarias, es decir, libros, revistas, expertos, etcétera, etcétera. Luego hay que identificar el tema. En este caso específico es el producto y el mercado. Luego definir los objetivos. Con base en eso, armar unos primeros escenarios. Preguntarle a los expertos, armar unas estrategias para capturar los datos que se generen con todo eso, luego generar unos escenarios y luego, a partir de esos escenarios, definir un plan de acción. O sea, fíjense que esto es completamente distinto a la planeación estratégica tradicional, pero además de la planeación estratégica exportadora. Oscar. Tenemos otras herramientas y algunas son prestadas incluso de otros ámbitos, de la psicología, de la cooperación internacional, de las relaciones internacionales, de la economía probabilística, de la economía internacional, etc. Yo les sugiero que agarren esas herramientas y las empiecen a convertir en algo que en el Excel es muy común, que son las matrices, o sea, es álgebra lineal. Por favor, Oscar.
Aquí hay unas herramientas que vienen, por ejemplo, de la cooperación internacional, la matriz del marco lógico, la matriz del ciclo de vida de un producto, la matriz de indicadores, etcétera, que pues yo diría que después nos podemos, si hay alguna pregunta, pues los podemos ir trabajando un poquito más. Adelante, Oscar. Está el ciclo PHBA, está el marco lógico, como herramientas que pueden servir para la identificación de estos elementos con los cuales yo he venido construyendo esta presentación. Fíjense que mi presentación es bien distinta a la que hizo Robert, porque Robert está muy concentrado, como un muy buen experto, en los productos, en los servicios, en las metodologías, en los procedimientos del comercio exterior, lo cual es absolutamente esencial y valioso. Pero mi propuesta va más bien a que antes de que lleguemos a esos elementos, pues se haga un gran desarrollo a nivel gerencial, a nivel interno de las empresas, y que se hagan una gran cantidad de estudios, análisis, etcétera, para poder llegar a decir, hombre, vamos a trabajar este producto y este mercado, o estos productos y estos mercados, para construir unos escenarios que nos permitan salir adelante en el futuro. Aquí hay otras herramientas, y aquí tengo que reconocer a uno de nuestros consultores de Interconsulting, que nos ha hablado de la Lean Manufacturing, con la cual él ha construido una empresa de consultoría que se dedica a todas y cada una de estas herramientas que ustedes están viendo. Herramientas que se usan en el ambiente de las empresas industriales y sobre todo en el ambiente de la fábrica, pero que en términos de consultoría, de servicios, etcétera, también es posible usarlas. Muchas vienen de Toyota y etcétera, etcétera. Bien, entonces, con base en todos estos elementos, yo ya he hecho, y vuelvo y pido disculpas por hablar en primera persona, yo ya he hecho, digamos, distintos ejercicios de prospectiva. Aquí hay un primer ejercicio de prospectiva que se hizo con más de 100 personas, en donde se les propuso, hablemos al año 2030, ¿qué va a pasar con la seguridad de Colombia? La seguridad nacional de Colombia, que involucra la seguridad humana, alimentaria, etcétera, etcétera, etcétera. Y se les propuso 4 escenarios. Y la propuesta era, califiquen ustedes individualmente estos escenarios. A ver cómo llegamos a identificar hacia dónde va el futuro de Colombia y cuál va a ser entonces la respuesta que ustedes le van a dar desde el punto de vista de los negocios y empresariales. Más de 100 personas participaron en este ejercicio. Bien, la respuesta fue centrados en el escenario 3 y en el escenario 4. O sea, nosotros estamos pensando que estamos viviendo en un mundo complicadísimo, pero que hay posibilidades en la medida en que nosotros tengamos un sentido positivo y construyamos un futuro que nos permita salir de la crisis. Siguiente, Oscar. ¿Cómo hicimos la recopilación de datos? Pues usamos una matriz de estas características, en donde al final se incorporaron las respuestas que daban individualmente usando una matriz similar a esta, las promediamos y al final lo que establecimos fue qué escenario o qué escenarios están probablemente más cercanos que otros. Bien, el resultado, pues ya les conté, es ese. Y luego, la siguiente parte fue, oiga, hagamos un ejercicio de similar al anterior, en donde vamos a mirar fundamentalmente 2 cosas: la calidad de los mercados y la calidad de los productos que ustedes tienen. Y usando el mismo esquema que les acabo de plantear,
con un sistema de matrices, se llegó, por ejemplo, esto es solo un ejemplo, de que si yo tengo 9 mercados y yo tengo 9 productos y yo hago este ejercicio de calificación individual y luego grupal y yo consolido toda esa información en este sistema de matrices, yo puedo llegar a la conclusión de que solo tengo de alta calidad, 4 mercados y 5 productos. Y que con esos 4 mercados y esos 5 productos, yo puedo construir una matriz de productos y mercados que me va a permitir decir a qué mercados específicos me refiero, o me dedico, o me enfoco, y a qué mercados y a qué productos, en qué productos me centro. Pero eso no quiere decir, ojo, porque si yo sigo diciendo lo que acabo de plantear, de la manera como lo dije, pues voy a seguir haciendo lo mismo que siempre he hecho. No, lo que estoy diciendo es que existen el segundo nivel, el tercer nivel, el cuarto nivel, y por lo tanto yo puedo trabajar distintos productos o los mismos productos a distintos mercados, o puedo trabajar distintos mercados con los distintos productos que ya tenía, pero entendiendo que todos son de alta calidad o de alta calidad para la penetración de mis productos. Ok, adelante, Oscar. Yo diría que podemos pasar a la siguiente. Y aquí está el resultado final del ejercicio. O sea, yo tengo un producto, 7, que tendría la prioridad número 1 para exportar, y tendría un mercado 8 que tendría la primera prioridad para exportar. Eso quiere decir que la relación entre ese producto y ese mercado debe ser completamente, digamos, asegurándome un nivel de certidumbre mucho mayor que si yo me dedico a ese mercado y a ese producto simplemente haciendo el análisis que siempre hicimos de planeación estratégica, que era, miremos si allá nos compran, miremos si allá nos venden, miremos si allá pueden pagar, o miremos si no nos pueden pagar, etc. En un segundo nivel tenemos un producto 4 y tenemos un mercado 2. Fíjense que lo que yo le estoy proponiendo, que está probado y está trabajado, ya se ha hecho con, como les decía, más de 100 personas, es que es posible construir escenarios, es posible construir negocios múltiples, es posible construir futuros a partir de la idea de incertidumbre, a partir de la idea de riesgos, pero también entendiendo que es posible usar muchas herramientas que están o en la teoría o se usan en otros ámbitos distintos a lo empresarial. Yo dejaría por ahí, digamos por ahora, Oscar, ahí, entendiendo que es mejor responder las preguntas y poder profundizar en algunos temas a partir de ahí. Bueno, muchas gracias, Mauricio, por este enfoque novedoso sobre el tema, que pues por supuesto va a generar mucha inquietud, y muchas gracias a los dos panelistas pues por sus posiciones respecto al tema de hoy. Vamos entonces a pasar a la parte de las preguntas. Inicialmente voy a formularles 3 preguntas para que cada uno de los panelistas vaya contestando, y luego abrimos a las preguntas que surgieron de la audiencia. Aquí, perdón, porque todavía están entrando personas a la conferencia. Algunas personas han entrado un par de veces. Bueno. Entonces, creo que la primera pregunta va para Robert inicialmente, después la contesta Mauricio también. Pero la primera pregunta es la siguiente: en las 2 ponencias de ustedes, ¿se
juega un papel muy importante el tema de tener una estrategia exportadora. Si fuéramos a ser simplistas, diríamos que ¿cuál es el tema en el que cada uno de ustedes considera que al definir una estrategia exportadora no debe uno cometer un error? O sea, que es el punto central de la estrategia exportadora. ¿Qué no hacer como error dadas las circunstancias actuales? Hola. Correcto, Oscar. Gracias. Eh, Primero tendremos que definir el sector que vamos a trabajar en este proceso de comercio exterior como tal. No es lo mismo vender, exportar prendas de vestir, alimentos, artesanías, por lo general. Pero en general, el CEO de DHL, el señor Masú, dijo un día que los mercados siempre ven productos similares. Lo que buscan es dos cosas nada más: diferenciarse y costos. Entonces Nicolás Masú dijo que cuando tú entras al mercado, ya existe el mercado. O sea, con tu producto o como quieres el producto o la estrategia que estés trabajando. Pero si no sabes diferenciarte, que eso me puede hablar de enfoque, que me puede hablar de detalles, no lo sé. Y si no sabes manejar costos, no vas a poder tener un espacio importante. En nuestro caso actual, por ejemplo, si hablamos de que somos países agroexportadores, debemos enfocarnos en diferenciarnos frente a los productos transgénicos, que es una gran ventaja, pero es un tema más natural, es un tema más de trabajo de gobierno, no es el agricultor, es una política de Estado. Si es más cercano a nosotros como empresa que podamos trabajar, necesariamente va a ser el costo, el valor agregado, o la cadena de valor, como se quiere determinar, el cual lo tiene que percibir el cliente. Por ejemplo, en el Perú tenemos la empresa KFC, también lo tienen en Colombia. Tenemos la empresa Popeye. Ambos son americanas, ambos son cadena de alimentos, pero ¿qué hace Popeye frente a KFC, que es líder de esta comida rápida, los pollos fritos? Bueno, su diferenciación entró en los productos, en los insumos que complementan este plato. Un pollo a la brasa con papas, pero las presenta con otro tipo de papas, con papas con cáscara, que en el Perú es difícilmente encontrar, cosa muy común en Colombia, ¿no? Papas con cáscara de consumo. Entonces encontró un segmento, o con hierbas aromáticas, si no me equivoco, estas papas. Entonces, no va a poder de repente romper el esquema o el segmento de KFC, cual tiene dominado, pero sí busca un consumidor insatisfecho frente a ese producto y se tiende a ese consumidor. Otro ejemplo sencillo, ¿no? Estando en Colombia, y voy a hablar mucho de Colombia porque he estado en varias oportunidades, he compartido, gracias al doctor Mauricio, unos temas con la Universidad Santo Tomás, he observado mucho el consumo de cerveza artesanal. Ya, ibas a una zona donde venden parrilla, carnes, y te vendía o te entregaba la cerveza artesanal. En el Perú esto no se veía, pero hace 5 o 6 años atrás, quizás más, ya se volvió una tendencia. O sea, es un producto diferenciado, muy diferenciado, sabores muy diferentes a la cerveza tradicional. ¿Tiene grado de alcohol alto? Sí, también el precio es más alto. Una bebida normal en el Perú, una botella más o menos debe estar 4 soles, en promedio 4 o 5 soles, pero un vaso de esta cerveza artesanal puede costar 20 soles, o sea, 20.000 pesos en tu moneda. Ok, ok. Entonces, es un negocio, una actividad económica que fuera de pandemia he observado que pues tenía mucha demanda. Y las personas ahí van a compartir un momento, y ese momento es un desembolso de 100.000 pesos colombianos o 100 soles para el peruano. Miren ese rango. Con ese valor de dinero, en el Perú fácilmente comprarías una o dos cajas de cervezas, que son 24 botellas, y tienes una fiesta de largas horas, ¿no? Pero Perfecto. no queremos embriagarlos. Queremos buscar un segmento que quiera compartir y quiera pagar un producto especial. Muchas gracias. Por Mauricio. ejemplo. Sí, yo diría que ni en el producto
ni en el mercado se pueden cometer errores. Pero de acuerdo a la presentación que les acabo de hacer, de todas maneras hay que incorporar la incertidumbre y el riesgo. Quiere decir que de todas maneras es necesario incorporar el error dentro de la concepción de una estrategia exportadora. O sea, es inevitable pensar que se van a cometer errores. Por lo tanto, por esa misma visión, es necesario tener previstos varios mercados para el mismo producto. O sea, construir escenarios. Ahora, lo que sí es imperdonable es que el producto sea de mala calidad. Porque el producto de mala calidad va a encontrar grandes dificultades en términos de logística, en términos de comercialización, en términos de imagen, en términos de marca, etc. O sea, el producto es la clave. Y en el caso de América Latina tenemos un gran problema. Es que pensamos que los productos nacionales por sí mismos son adecuados para el mercado internacional. Y los productos hay que adecuarlos al mercado internacional. No solamente en términos de precios, de presentación, de nombres, etcétera, etcétera, sino que además hay que entender perfectamente los mercados. Y perdóname solo un minutico más para aclarar esto. Los mercados no son solo, en el mundo actual, no son mercados solamente geográficos. O sea, los mercados no están referidos a países. Los mercados están referidos a grupos de interés, están referidos a género, están referidos a edad, etcétera, etcétera. O sea, los mercados hay que empezar a entenderlos de otra manera, porque está muy claro, por ejemplo, que la gente joven tiene una visión completamente distinta de lo que necesita de lo que son las personas ya mayores. Ok, muchas gracias. Esta pregunta primero la va a contestar Mauricio y luego Robert. Teniendo en cuenta que esta situación de pandemia ha generado tantos problemas en las empresas en los diferentes países, ¿qué recomiendan ustedes para identificar clientes potenciales en otros países, teniendo en cuenta que mucha empresa ha desaparecido o que en este momento tiene problemas graves financieros, etcétera? O sea, ¿cuál sería como la forma más adecuada de poder identificar esos clientes potenciales para nuestros productos en otros países? Yo creo que hay que tratar de reducir al máximo la incertidumbre que genera la búsqueda de nuevos mercados y nuevos clientes. ¿Y eso cómo se logra? Pues acudiendo a los que ya han trabajado la construcción de bases de datos de posibles clientes. Eso significa que hay que acudir a aquellos que venden bases de datos, que han construido bases de datos, que poseen bases de datos y que nos las pueden facilitar. Pero ojo, hay que tener mucho cuidado porque pues en el mercado hay muchas empresas y personas que venden bases de datos de manera, digamos que en algo que es un poco difuso, porque no es muy claro si son legales o son ilegales. Y por lo tanto, pues yo diría, hay que acudir a las cámaras de comercio. Las cámaras de comercio que existen prácticamente en todas las ciudades y existen las cámaras de comercio nacionales y existen las cámaras de comercio binacionales o multinacionales. En este caso, pues en la presentación que Oscar hacía de mi hoja de vida, pues yo soy consultor asociado de una cámara binacional, que es la Cámara de Comercio Colombo-Dominicana. ¿Eso qué significa? Que esa cámara, pues una de sus funciones consiste justamente en armar bases de datos de un país y de otro y de presentarlos para que hagan negocios. Entonces yo diría que
digamos, esa herramienta o ese instrumento es absolutamente clave. Pero tengan cuidado, recuerden que en un webinar anterior hablamos de datos personales y pues obviamente no se trata de hacer cosas ilegales porque pues el riesgo es muy alto de meterse en un problema grave si yo estoy violando las normas de datos personales, en este caso de un segundo o un tercer país. Robert. Oscar, gracias. Comparto algunas consideraciones que establece Mauricio, pero para minimizar riesgos, lo que ahora las empresas están haciendo es evaluar su cartera de productos, su línea de productos, y ver cuál de ellas gestiona más ahora. Toda empresa, en general, diversifica sus productos. Tenemos una mezcla de productos, pero en un momento como se presenta, no todos son óptimos. ¿Mm? Si vemos, tomando el tema de las matrices que hablaba Mauricio, invocamos la matriz Boston Consulting, donde vemos que un producto por defecto el mercado lo busca, porque es primordial. Otro es mucho, de repente, muy superfluo, no tan necesario. Y cuando nuestra oferta disminuya, ya no sean 20 productos, sean 5 o 4, porque de repente vamos a ver el tema de dinámica de mercado, tomaremos lo que dice Mauricio, las cámaras de comercio son un aliado para los exportadores, importadores, le da la fiabilidad de que no nos estafen, por ejemplo. Entonces buscaremos plataformas como TrimUp, que es un soporte de todas las aduanas, información en línea, tenemos Pangiva, y para revisar el tema del estado financiero de las empresas veremos Bloomberg, ¿no? Para ver si tienen la capacidad financiera de ser tu socio estratégico también. Y ojo, las grandes plataformas como Alibaba, es el e-commerce más grande que existe en el mundo de China, ya dentro de su esquema han establecido canales de riesgo para que usted evalúe que esa empresa a quien está comprando es fiable o también está vendiendo es fiable. Esto existe, ¿no? Pero recuerden, lo primero es revisar si nuestra cartera de producto es viable en la actualidad y si no, tenemos que resumir en los productos que sean más dinámicas en este momento, ¿no? Muchas gracias. Carlos, ¿tenemos preguntas del público? Ok, Oscar. Bueno, por el momento no tenemos preguntas, pero abrimos entonces en este momento la oportunidad para que participen. Si gustan, pueden hacerlo levantando la mano, abrimos el micrófono, o si quieren, pueden hacerlo por el chat. En este momento está dispuesto para que nuestros dos panelistas, Robert y Mauricio, puedan responder las preguntas que tienen en este momento. Bueno, mientras se inspira nuestra audiencia, entonces les formulo una tercera pregunta y comenzamos con la respuesta de Robert. Yo aprovecho que ustedes dos son académicos que han trabajado mucho en la universidad, además de su experiencia práctica. Y me gustaría hacerles una pregunta que tiene que ver con las universidades. Un punto que ustedes resaltaron mucho es la necesidad de innovación, bien sea por escenarios, bien sea como parte de un plan, digamos, de estrategia, de producto, etcétera. Y la innovación es algo que se habla mucho de ella, pero al mismo tiempo hay un concepto un poco vago, pero lo que sí es cierto es que en América Latina se requiere mucho más de eso, más de innovación. ¿Qué creen ustedes que deberían hacer las universidades para generar esa capacidad innovadora en los estudiantes, en los futuros profesionales? Bueno, gracias, Oscar. Esta pandemia nos trae recuerdo cómo hace 200 años se educaba en las universidades, en las aulas, con una pizarra, un docente que exponía un tema y nosotros estudiantes lo seguimos y un pequeño debate quizás.
no cambió, no cambió. Hace 200 años la misma forma de enseñar. Eso no impide que algunas universidades privadas, sobre todo privadas, no esperaron ese tema de pandemia para empezar a evolucionar. Hay un modelo que se conoce como aula invertida, ¿ya? Donde yo estudiante reviso la información y voy a clase. Y yo estudiante dirijo la sesión, el docente acompaña la sesión. Entonces, este modelo ya en el Perú se ha hecho expansivo, donde labora en otra universidad, se hace común, entonces ya el estudiante tiene un perfil distinto, donde él puede interactuar, puede expresar una posición sobre algo que ha visto. Es un tema actual del tema de la pedagogía, ¿no? Pero también es cierto que todo tiene que innovarse. Yo soy licenciado en administración. Hoy en día ya administración es solo una especialidad más. Tenemos marketing, logística, negocios internacionales, turismo, gestión pública, gestión privada. Lo que era una especialidad u una ramificación. ¿Eso se llama innovación? Sí se llama innovación. Porque el mercado no quiere un todista, quiere alguien que especialice un segmento para que complete un sistema, un engranaje y funcione algo, ¿sí? Pero también está dado que no solamente es cambiar una malla curricular, también hay que armar el equipo técnico, los docentes cada vez más especializados, la infraestructura que pertenezca como tal, los laboratorios que impulsen a la creatividad del estudiante, cuando lo permite la especialidad, ¿no? Si enseño medicina, parametrado un tema. Si la facultad de Derecho, parametrado en normas. Cuando es empresarial te da este ambiente, cuando es industria, ingeniería te da este ambiente de creatividad. Pero toda institución, si no innova, desaparece. Así de simple. Okay. Y esto no es por el mercado, también las normas nos exigen, ¿no? Los gobiernos exigen a la universidad cumplir estándares, ¿no? Ya se vuelve más exigente, ¿no? Va por ahí, Oscar. Muchas gracias. Mauricio. Bueno, pues yo diría que es muy importante seguir reconociendo que las universidades, antes que formar personas para el mundo laboral o para el mundo económico, lo que hacen es formar personas. Es decir, hay que ir más allá del tema estrictamente de mercados y ese tipo de cosas. O sea, eso no lo puede perder la universidad, porque justamente lo que está cuestionado en el mundo actual es la calidad de personas. Y la crisis sanitaria y etcétera, lo que nos ha llevado es a cuestionarnos los fundamentos de la humanidad. Así es de que yo diría que la universidad en eso no tiene que perder, digamos, su razón de ser. Pero en lo que sí tiene que hacer grandes cambios es en cómo acercarse a la realidad y en cómo acercar a los estudiantes y egresados y profesores con la realidad. Porque es muy bonito que los profesores diseñamos modelos y teorías, etcétera, las transmitimos, las discutimos, pero eso se queda metido en las aulas o en este espacio de conversación si es que estuviéramos hablando solo de alumnos. No, en realidad lo que el mundo está demandando en las universidades son soluciones, son salidas. ¿Y quién las tiene que dar? Pues los alumnos, los egresados y los profesores. Entonces, yo diría que una herramienta fundamental de ese proceso de cambio es que aquellos diseños teóricos que surgen de las universidades en las distintas líneas tienen que volverse rápidamente respuestas a problemas concretos que plantea, en este caso, el mundo de los negocios. Okay. Por eso es mi propuesta, y discúlpeme que hablan en primera persona, por eso es mi propuesta incorporar una serie de herramientas, matrices, etcétera, que se ven en las aulas, pero que se traduzcan en el mundo empresarial y en el mundo de los negocios en algo práctico. Ok, ok.
Ok, Bueno, Oscar, creo tenemos que una tenemos pregunta una aquí. pregunta Sí, del público. nos pregunta Jesús Fernández, me gustaría, por favor, me explicaran un poco más el nuevo enfoque que deberíamos tener ahora a nivel comercial, sin tener en cuenta fronteras o países y considerar más nuestro foco hacia grupos de interés de mis productos. Considero que es un punto válido para dar un buen inicio a mi proyecto de emprendimiento, ya que estoy buscando incursionar en el mercado norteamericano con un producto fuerte en Colombia como es el café, es de especialidad. Gracias. ¿Robert? ¿O quieres que hable yo? Empieza Mauricio, café colombiano. Gracias, gracias. Sí, no, además porque yo planteo un poco el tema, en el sentido de que una de las características de la globalización 4.0 es que las fronteras dejan de ser lo más importante. Y en ese sentido, lo que hay son construcciones colectivas a partir de temas de interés común. Entonces, por ejemplo, antes se pensaba en que había que desarrollar productos para Estados Unidos y en una determinada zona de Estados Unidos y por lo tanto yo tenía que pensar en cómo transportarlo, en el precio, en la cultura, etcétera, etcétera. Entonces, tradicionalmente, por ejemplo, en el caso de Colombia, lo que se decía era, ok, yo tengo un producto, ese producto lo voy a exportar a Miami o lo voy a exportar a Nueva York. Y lo que tengo es que pensar precio, precio, plaza, etcétera, ese esquema, digamos, del mix tradicional de marketing. Ahora lo que hay que pensar es, hombre, pero usted tiene todo el escenario de las personas que les gusta el café en Estados Unidos. Pero en Estados Unidos hay cerca de 25 millones de latinos o de personas de origen latino. Yo podría enfocarme en ese grupo de personas que ahora compran por plataformas, un poco lo que planteaba muy inteligentemente Robert, que usan plataformas, que usan redes, que usan medios de compra distintos, por ejemplo, como Mercado Libre, etc. Entonces, yo no necesariamente tengo que centrarme en qué pasa en Miami o en qué pasa en Nueva York respecto de mi producto. El mercado pueden ser los latinos de Estados Unidos que quieren tener un producto de alta calidad, como podría ser ese café, un café distinto al de los otros países, incluso, porque ya dejamos de ser el segundo exportador mundial de café. Ahora el segundo está en África. Entonces, fíjense que la construcción de los mercados es distinta a la construcción tradicional que teníamos centrada en la idea de país, o ciudades o regiones específicas. Robert. Tienes una fortaleza. Como indicó Mauricio, en el mundo el café colombiano tiene una posición como marca, como país. O sea, tú ves Café Colombia, de repente hablas de Juan Valdés, pero es muy posicionado, ¿no? Tal como ves. Si yo quiero entrar a Estados Unidos a vender café, y es mi primera experiencia, lo primero que tengo que trabajar es el producto, la regulación de mercados, que imagino ya lo debes tener claro, y ver si entras con dos formas. Entras como marca tuya, de tu empresa, o entras como una marca blanda. Colocas el nombre de una empresa de café, de un retail, y tú simplemente haces la producción y él hace todo el tema de la venta por la marca. En Estados Unidos existe Perú Food Import. Es una empresa de un peruano llamado Julio Rivera que emigró en el 80, hizo de todo, y recién en el 2000 crea una empresa llamada Perú Food Import. Ese señor no tiene nada. Viene a Perú, va a Colombia, va a Bolivia y compra quinoa boliviana y le pone la empresa boliviana Perú Food Import, la marca de esta empresa americana, de peruano.
y él ha logrado ubicar sus productos en los grandes supermercados, pero terceriza la producción. Entonces, tú tienes el producto. Lo que te toca hacer ahora es que el mercado te conozca. Y la primera forma, o la forma más agradable que te conozca es ingresando, siendo como un proveedor de una marca, que su marca se coloque en tu producto, pero va a decir producido por Café Colombia, la Dirección de Colombia, tal. Y va a llegar un momento que el consumidor no va a buscar esa marca, te va a buscar a ti, porque va a leer que tú eres el productor. Es una forma. La otra forma es participar en ferias que organizan las cámaras de comercio, necesariamente tienes que estar por ese conducto, o por Colombia. Son el único escenario que te puedes mostrar. O si quizás tienes un poco de información de Conecta América, ingresar a Conecta América, que es una plataforma virtual gratuita, donde aceptan MIPES y ellas tienen ruedas de negocios virtuales. O sea, tiene información muy surtida de todo lo que es América al mundo, ¿no? Entonces, apoyan mucho a las pymes, por ejemplo. Entonces, creo que por ahí entrarían los canales a vender a Estados Unidos. Bueno, muy bien. Yo creo que estamos como llegando al final, nos extendimos un poco en el tiempo. Muchísimas gracias a Robert y a Mauricio con sus ponencias, con todas las ideas que nos dejaron y los aprendizajes que nos han compartido. Muchas gracias a toda la audiencia. Si hay algo más de parte de la audiencia, igual nos pueden contactar a través de la página de Interconsulting para poder canalizar las inquietudes a Robert o a Mauricio y que les puedan dar alguna respuesta corta, por supuesto. Y de verdad, mil gracias a todos y los esperamos en un próximo webinar mensual de Interconsulting. Quedan todos invitados a continuar siendo parte de esta comunidad y muchas gracias a Carlos por todo su soporte, por toda la ayuda en el mercadeo y a Robert y Mauricio, muchas gracias por la calidad de sus exposiciones. Oscar, Carlos, muchas gracias. Y Robert, un abrazo, muchas gracias. Gracias, Oscar, Carlos, Mauricio. Un saludo fraterno a la distancia. Seguro que pronto nos encontramos allá en Colombia. Bueno, gracias a todos. que tengan buen día. Adiós. Un feliz día, hasta luego. Luego.